Hey, bienvenidos, soy Agustín Medina y este soy yo creando un negocio de $1.000.000 en directo y compartiendo absolutamente todo a diario públicamente. En estos vídeos lo que hacemos es compartir mis métricas de evolución de cómo van mis diferentes canales de YouTube actualmente. Después respondemos a vuestras dudas en directo, todas las dudas que dejéis en los comentarios las vamos a responder a diario en estos vídeos. Y después vamos a pasar a estrategias clave y tácticas que yo mismo estoy aplicando actualmente para mi crecimiento. Así que vamos directamente con lo importante del día, que serían las métricas de crecimiento. Actualmente en el canal principal estamos en 85.000 suscriptores. Entonces, bueno, hemos tenido un crecimiento de en torno a los 73 para ser más exactos. En el canal secundario estábamos en 195 ayer, hoy estamos en 238, está bastante bien. Sí, en torno a unos 40 aproximadamente, un poquito más de 40, está bastante bien. Estamos viendo que la tendencia es hacia la exponencialidad del canal secundario, lo que me gusta. Reafirma la teoría que tenía de que al final el contenido largo, profundo, donde aportemos valor sin ningún tipo de interés y creemos esa conexión más auténtica, va a generar un impacto mayor tanto para la marca como para la transformación de la audiencia, ¿no? Que es el objetivo principal. En cuanto a foco, actualmente me encuentro en un 3 hoy, no es de mis mejores días de foco. Motivación, hoy estoy un tanto cansado, diría que un 2. La calidad del sueño estaría entre malo y aceptable porque ayer hice deporte bastante tarde. La sensación de descanso es buena, pero la cantidad de horas no ha sido la más óptima. He dormido en torno a 5 horas aproximadamente y ha sido un sueño bastante ligero. Entiendo que por haber entrenado bastante tarde ayer, entonces vamos a ponerlo como malo. La alimentación, entre correcta y óptima. Vamos a decir que óptima hoy. He desayunado muy bien, ayer cené correctamente, manteniendo un poco los macronutrientes y tal. No quiero daros la chapa, pero básicamente estamos bastante bien en cuanto a eso. Así que vamos a empezar a responder las preguntas del día. Gracias, Agustín. Me gustó el coaching emocional. Si no tienes miedo es porque no estás avanzando. Tan cierto. Muchísimas gracias, Claudio. Esta es una de las grandes máximas que tenemos que aplicar todos nosotros como emprendedores, y es que el miedo es nuestra mejor herramienta, nuestra mejor brújula que nos indica que estamos en el camino correcto y que debemos de seguir por ahí. Gabriel, muy buenas. Épale, Agustín, veo que hablas de tener una buena base fisiológica. Me gustaría que explicaras mejor qué 4 cosas accionables haces en cada una de esas bases para estar al 200%. ¿Qué 5 cosas haces para mejorar y mantener tu sueño? ¿Qué 5 cosas haces para mejorar y mantener tu alimentación? ¿Y qué 5 cosas haces para mejorar y mantener tu deporte? Bien, vamos a ir por el sueño, por ejemplo. Vamos a empezar por el sueño. Para aquellos que no estén familiarizados con mi forma de entender el emprendimiento o mi mindset y cómo concibo en general la actividad del emprendedor, yo lo entiendo como una cuestión tridimensional. Es decir, un emprendedor jamás se debe entender como una serie de acciones aisladas relacionadas con el negocio, sino que es la consecuencia del desarrollo personal de esa persona. Si esa persona tiene desarrolladas las diferentes facetas de su vida, como pueden ser la parte física, la parte emocional, espiritual y la parte de desarrollo puramente de hábitos, la consecuencia natural es que esa persona sea un emprendedor exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Que tu nivel de éxito nunca va a ser mayor a tu nivel de desarrollo personal. Si tu desarrollo personal está en un 5, tu negocio va a estar en un 5. Jamás va a ser superior. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar diferentes cuellos de botella. Si por lo que sea has estado emprendiendo y tu nivel de desarrollo ha alcanzado un punto determinado, te vas a encontrar que llega un momento donde no te sirven las habilidades que tenías hasta ese momento y que tal vez necesitas habilidades como el liderazgo, la comunicación, la planificación a largo plazo, la tenacidad, etc. Y es ahí cuando tienes que dar el siguiente nivel en cuanto a desarrollo personal. Y el desarrollo personal, como sabéis, y seguramente que habéis visto de forma intuitiva, aunque no lo sepáis de forma certera, se basa principalmente en la relación que tengamos con nuestro cuerpo y nuestra mente. Si tenemos una mente sana, consecuentemente vamos a tener un cuerpo sano y viceversa. No existe una mente sana en un cuerpo insano. Bien, un cuerpo tiene que cuidarse y tiene que entenderse como la maquinaria donde alojamos todos nosotros, toda nuestra emoción, toda nuestra pasión, todo nuestro intelecto y todo lo que nos conforma. Entonces, yo diría que, respondiendo a tu pregunta, Gabriel, no me gusta entenderlo como 5 hábitos que hago en cada una de las áreas, sino aquellos hábitos que tienen un mayor impacto y un mayor retorno de inversión en relación al esfuerzo que nos requieren.
Es decir, aquí me gusta aplicar la técnica o más bien la teoría de Pareto, ¿no? Que se dice que es el 20-80, 80-20. Lo que nos dice esto es que el 80% de los resultados viene del 20% de los esfuerzos. Y esta es una ley bastante universal. El 80% de la nota que saques en un examen se debe al 20% de lo que has estudiado. Todo lo demás, el 80% restante de lo que hayas estudiado, no tiene tanto impacto. El 80% de los resultados como emprendedor se deben al 20% de tus actos diarios, etcétera, etcétera. Todo lo demás que esté fuera de ese 20% suele ser superficial. Entonces, para no quemarnos, porque si buscamos la perfección, lo más probable es que nos quememos, siempre tenemos que buscar un equilibrio muy preciso entre lo que es el esfuerzo que nos requiere el mantenimiento y la consecución de un hábito y el beneficio que nos aporta este, ¿vale? Porque si no, de lo contrario, lo que acaba pasando es que esta balanza se rompe y es cuando llega el burnout, que se conoce, las crisis existenciales y el sentimiento de anedonia, que sería como un estado donde prácticamente no sientes nada y tu vida se convierte en algo súper plano, donde simplemente avanzas sin ningún tipo de dirección y todo te sabe a poco y es un vacío. Entonces, yo lo que te diría es que te centres fundamentalmente en esto, en el principio de 80-20 en cuanto a hábitos y qué hábitos aplico yo en las diferentes áreas. Por ejemplo, en el deporte, el 20-80 que aplico yo sería el hecho de conocerme en absoluta precisión cuáles son aquellos detonantes que me hacen mantener una consistencia en el entrenamiento en cuanto a continuidad, es decir, entrenar de cada día de forma consistente sin una gran cantidad de esfuerzos, y por otro lado, el entrenamiento más óptimo para mi estilo de vida de emprendedor, es decir, el running, ¿vale? El running para mí sería la base fundamental. ¿Por qué? Porque el running, siempre acompañado con fuerza, trabajo de fuerza, lo que hace es aumentar la cantidad de catecolaminas en el cerebro, que se llaman, ¿vale? Que son las sustancias relacionadas con la dopamina, norepinefrina y serotonina, que todo esto lo que nos aporta es una mayor motivación, una mayor consecución de objetivos en el día a día y una mayor resistencia a todas aquellas incertidumbres o aquellas cuestiones que se puedan dar en el día a día que nos afectan como emprendedor, así como una reducción del cortisol, ¿vale? Siempre tiene que ir acompañado de una base de fuerza, porque si eres un buen corredor, si corres mucho, lo que pasa es que liberas igualmente mucho cortisol porque estás estresando el cuerpo, entonces tienes que hacer fuerza para intentar compensar eso que te está provocando negativo el running, ¿vale? Porque el running también tiene una parte negativa. Entonces, si haces fuerza y mantienes unos buenos hábitos de oxigenación gracias al running, vas a estar en el 90% superior de la población que prácticamente no se mueve, vas a tener una mayor lucidez, una mayor capacidad de resistencia al estrés, al esfuerzo sostenido, una mentalidad mucho más tenaz, etcétera. Yo lo que he visto es que, dado que yo me he entrenado para muchos maratones, me he entrenado para larga distancia, me he entrenado para 10K, para 5K, para todo este tipo de distancias, yo antes fumaba, tenía hábitos muy, muy malos, he visto que esa mentalidad del corredor, ese cerebro que me decía, que me comunicaba a mí mismo en las carreras, Agustín, no pares, Agustín, sigue, Agustín, no te rindas, Agustín, un minuto más, venga, no pasa nada, tío, aguanta el dolor. Todo eso se ha transformado en que yo actualmente, por ejemplo, esta mañana no tenía ganas de grabar este vídeo. O sea, si supierais las pocas ganas que tenía hoy de hacer esto, o sea, no os lo imagináis. Sin embargo, he desarrollado esa voz interna que constantemente me dice, venga, tú puedes, venga, hazlo, venga, tú puedes, tío, lo has hecho muchas veces, no puedes fallar, venga, 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 venga. Y eso lo he desarrollado en la larga distancia y en el running. Y es uno de los hábitos que para mí representan el pilar más fundamental. ¿Cómo he hecho para tener continuidad en el deporte? Pues básicamente hackeando mi cerebro. Yo, por ejemplo, sé que si tengo un entrenador externo, que puede ser un entrenador externo y si no tenéis dinero para invertir, que yo os digo que es muy barato el tema de un entrenador externo y tiene un retorno de la inversión brutal, lo que recomiendo es que tengáis un habit tracker o un amigo al que le tengáis que dar accountability, es decir, que le tengáis que rendir cuentas y que siempre lo marquéis, ¿vale? Los días que vais haciendo. De esa forma vais a tener un registro visual de cómo es que se está dando vuestro entrenamiento. Yo tengo exactamente esto, pero con mi entrenador. Entonces, como sé que hay alguien supervisándome, sé que cuando acabo la actividad la tengo que subir, marcarla como que está hecha y que si no, pues voy a quedar como una persona bocazas y que no cumple con su palabra, pues se me hace mucho más fácil cumplir y tengo mayor adherencia, ¿vale? También reduzco la fricción, dejando siempre las zapatillas en el mismo sitio para que cuando llegue a casa pues automáticamente me las ponga y no tenga que pensar. Reduzco al máximo el factor de la decisión, etcétera.
En cuanto a la alimentación, intento no ser excesivamente estricto, aunque lo he sido durante mucho, mucho tiempo, gracias de nuevo al running cuando me lo tomaba muy en serio. Lo que sigo es una ley bastante básica y fundamental, y es simplemente comer limpio. Si tú comes limpio, es decir, que el 80% de tu alimentación sea absolutamente no procesada, o sea, que no haya ningún tipo de proceso, digamos que industrial detrás de ese alimento, y con esto me refiero a arroz, pasta, legumbres, carne, pescado, etcétera, vas a estar sano, ¿vale? Siempre manteniendo unos buenos ratios entre proteína y carbohidratos. Meter una porción de proteína siempre en tus alimentos y meter una porción siempre de carbohidratos y una porción de grasas. Y con grasas siempre me refiero a aceite de oliva, frutos secos y todo este tipo de cosas, ¿vale? Siempre comer como lo hacían nuestros antepasados más recientes, tampoco irnos a los neandertales, sino a nuestros abuelos, que verás que con 80 años están muchos de ellos, si tenéis la suerte, están como una rosa, ¿no? Entonces yo te diría eso, que la alimentación, lo ideal es no comerse en exceso la cabeza. Si ya buscas la optimización extremadamente fina, que esto ya lo he buscado en otras veces y al final acabas obsesionándote en exceso y acaba generando mucho estrés, ya iríamos a controlar macronutrientes y todo ese tipo de cosas que no merece tanto la pena. ¿Qué te diría también? Que mires suplementación, ¿vale? La suplementación, la mayoría de ella no es necesaria, suele ser más bien comercial. La mayoría de ella no suele tener la suficiente evidencia científica como para justificar pagar 30 euros por algo que va a aportarte un 0,1% en el mejor de los casos. Pero sí que hay tres suplementos que sí que están muy probados científicamente, sobre todo porque suelen tener una deficiencia contrastada en estos, o sea, en estudios demográficos que se han hecho a nivel global. Como por ejemplo puede ser la vitamina D. Se ha demostrado que en adultos es súper común la deficiencia. La deficiencia de vitamina D está relacionada con una menor testosterona, con una menor densidad ósea, una menor motivación y muchísimas cosas. De hecho, en muchos países nórdicos, como el sol no suele salir tanto como en países más del sur, ¿no? O más cerca del meridiano, lo que ocurre, bueno, del meridiano, del Ecuador, lo que ocurre es que la leche la suplementa el gobierno con vitamina D, ¿vale? Para que la tomen sin darse cuenta, vaya. Vitamina D, muy recomendado, siempre con una analítica, ¿vale? Aún así, yo la he tomado bastante alta y siempre me ha dado en el rango bajo. Omega 3, súper básico también, sobre todo si no coméis mucho pescado, es uno de los mayores nootrópicos. Un nootrópico es aquella sustancia que aumenta, digamos que la capacidad cognitiva, aumenta la capacidad del cerebro de procesar la información, te hace más ágil mentalmente. Y sobre todo también el magnesio. Bisglicinato de magnesio lo recomiendo muchísimo, da muy buenos resultados y también hay muchísima deficiencia, sobre todo si eres deportista. Con estos tres suplementos es más que suficiente, ¿vale? Después ya podrías meter otros suplementos, pero bueno, ya siempre contrastándolo con cualquier tipo de analítica, ¿no? La creatina también va muy bien, un gran nootrópico, mejora la resistencia mental y da muy buenos resultados, está muy contrastado. Y después te he respondido 5 para mejorar la... Vale, me faltan los 5 del sueño. Esto del sueño, yo hace poco empecé un programa de biohacking a un chaval, ¿vale? Que nos lo promocionó y la verdad que me dio muy buenos resultados, pero no me está dando buena adherencia. Es decir, no me es fácil mantenerlo con la suficiente facilidad. Y este programa de biohacking consiste en lo siguiente. Primero, primero tenemos que entender que los seres humanos tenemos una cosa que es el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es un reloj interno que se regula con las pulsaciones hormonales de dentro de nuestro cuerpo o cerebro, ¿vale? Nosotros cuando sale el sol por la mañana tenemos una liberación de un pico de cortisol. El cortisol no es malo necesariamente, ¿vale? Aunque es la hormona que se encarga de estresarnos, no es malo. Es la que hace que rompamos esa inercia del sueño, que nos despertemos y tengamos vitalidad por la mañana. Entonces, para que ese pico de cortisol sea lo suficientemente fuerte, lo más importante que tienes que hacer por la mañana es mirar al sol directamente 10-15 minutos. Entonces, si tú miras al sol 10-15 minutos por la mañana, lo que ocurre es que tu reloj interno, tu reloj biológico, se va a regular y pasadas 12 horas va a haber una liberación de melatonina. Que la melatonina es la encargada de inducir al sueño. Entonces, si tú miras el sol nada más despertar, tu ciclo interno va a estar regulado y entonces va a haber una coordinación y tus hormonas van a estar todas reguladas con el ciclo natural de los ciclos de vigilia y sueño.
Esto es la base fundamental. ¿Cómo haces esto? Actualmente hay muchos disruptores, ¿vale? Sobre todo disruptores tecnológicos. Si utilizamos el móvil por la noche, tenemos luz azul que nos está entrando a través de los ojos, a través del iris. El iris es muy sensible, sobre todo cuando mediante va pasando las horas se va haciendo cada vez más sensible, y esa luz azul es similar o idéntica para el cerebro a la que sería recibida por el sol, ¿vale? O sea, el cerebro interpreta de la misma forma la luz del sol que la luz del móvil por la mañana o por la noche más bien en la cama. Entonces, lo que le estás diciendo a tu cerebro es que no segregue melatonina. ¿Qué ocurre? Que no te da sueño. Entonces, la latencia del sueño, que es el tiempo que tardas en dormirse, se retrasa 1 hora y media, ¿vale? En promedio. ¿Cómo haces para reducir esto? Bien, lo primero, eliminar el móvil 2 horas antes de entrar en la cama. Si no puedes, porque eres adicto a la tecnología, como somos el 90% de los emprendedores, yo incluido, bueno, de los emprendedores y de la población en general, lo primero es tener unas gafas de bloqueo de luz azul, ¿vale? Esto la puedes comprar por Amazon, es relativamente económico. No hay estudios que respalden fuertemente con evidencia científica que tenga una efectividad alta, pero sí que es cierto que hay mucha evidencia anecdótica por parte de gente que lo ha probado, yo incluido, que da muy, muy buenos resultados. Entonces, utiliza gafas azules, o sea, gafas rojas para bloquear la luz azul, y pon un filtro de color rojo en tu pantalla, ¿vale? Directamente, si tienes iPhone o Android, lo que sea. ¿Qué más te recomendaría? Te recomendaría hacer meditación 4-7-8. La meditación 4-7-8 ayuda a que la latencia del sueño se reduzca en 30 minutos también aproximadamente, y hace que la inducción a las fases de sueño profundo sea mucho más rápido, ¿vale? Piensa que normalmente los seres humanos, cuando estamos sanos, tenemos en torno a 1 hora, 2 horas 30 de sueño profundo por noche. Si tú puedes mejorar el ratio de sueño profundo, vas a tener una mejor recuperación y tu cerebro al día siguiente va a estar más optimizado, va a haber consolidado mucho mejor la memoria, aunque la memoria se consolida en las fases REM y tal, pero en definitiva vas a tener una mejor arquitectura del sueño. Entonces, esto sería un hábito de aquellos ganadores, un hábito atómico que te puede dar resultados brutales. Entonces, para no liarte mucho, yo lo que te diría es, mira el sol por las mañanas, haz meditación 4-7-8, 5 minutos antes de irte a dormir. No, si no puedes dejar el móvil, que sería lo ideal, utiliza gafas de bloqueo de luz roja, y sobre todo también pon el filtro de color rojo en la pantalla. Es una forma de mitigar, ¿vale? Es poner un parche, pero es una muy buena opción. También te diría que otra cosa muy importante y que parece una absurdez es que duermas con un antifaz, ¿vale? Totalmente oscuro. Yo esto es algo que he aplicado hace poco y la verdad que me está dando unos resultados brutales. Porque a mí lo que me pasaba es que por la mañana, a la mínima que me entraba un poco de luz por la rendija de la ventana, automáticamente mi cerebro ya se ponía alerta, ¿no? Se ponía activo y me despertaba. O en la habitación por la noche, yo tengo enchufes, tengo el router, tengo microluces que aunque cierres los ojos, el cerebro, a través del párpado, sigue apreciando esa luz, ¿vale? Sigue apreciando esas pequeñas señales. Entonces, siempre, 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 antifaz te va a dar un 5% de calidad de sueño aproximadamente, ¿vale? Depende muchísimo de los factores ambientales, sin apenas esfuerzo. Y es bastante cómodo, ¿eh? Yo pensaba que era más incómodo y es muy, muy cómodo. Si tienes ruido en tu entorno porque vives en una ciudad, utiliza tapones, ¿vale? Parece que no, pero la cacofonía que hay actualmente en cuanto a toda la contaminación del ruido y tal en las ciudades o incluso en zonas rurales donde pues, tenéis vecinos cerca y tal que suelen ser muy ruidosos, afecta mucho, 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 ¿vale? Sobre todo porque tenemos microdespertares en la noche. Al final somos mamíferos y estamos alerta, aunque no lo pensemos. Entonces puede venir un depredador en cualquier momento y devorarnos. Entonces tenemos que engañar a nuestro cerebro para que esté lo más tranquilo posible por la noche. Si no, va a tender a despertar. Tema suplementación para dormir, no te recomiendo. Suele ser poco efectiva. ¿Y qué más te diría? Bueno, un poco más porque si no me voy a liar aquí, soy muy friki de este tema. Pero bueno, espero que te haya servido. Gracias a ti por la respuesta, Agus. Al final dependerá de la aplicación del rack si se usa un servicio como el de Gemini o uno altamente personalizado. Y gracias por la reflexión y la sinceridad en el emprendimiento, por hacerlo ver humano con míos incluidos. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Muchísimas gracias por comentar. Sinceramente, valoro mucho este tipo de comentarios y que bueno, realmente en la comunidad que estamos creando en torno a todo esto, a veces lo pienso y no soy consciente del valor que tiene la cantidad de personas con un nivel de conciencia alto
que estamos, digamos que juntando en un solo lugar, ¿no? Porque si os fijáis, la mayoría de comentarios que hay aquí es de gente que de verdad tiene una profundidad y entiende el emprendimiento como algo profundo. No es aquello que decimos siempre de contenido superficial de TikTok y todo este tipo de cosas de la que intento alejarme, ¿no? Entonces, me gusta la tribu, por llamarlo de alguna forma, que estamos creando. Me gusta la forma de pensar y la forma de ver que tenéis todos vosotros. Y ayer leí esta frase, por cierto, me gustó muchísimo. Decía un señor que la angustia dependía de nuestra conciencia de libertad. La angustia no es señal de que vamos mal, sino de que estás vivo y consciente de tu libertad. Así que al final emprender es eso, aceptar el peso de la libertad y elegir igual. Un tanto pesimista, pero va mucho conmigo esta frase. Me gusta y también la aplico inconscientemente. ¿No? Tal vez no con estas palabras, pero la aplico. Ya con Diego. Hola Agustín, primero agradecerte todo este contenido que aportas, es muy valioso. Quería pedirte tu opinión. Tengo mi marca personal donde enseño automatizaciones, tengo un canal con 2.000 subs y un Instagram de 700 y una comunidad gratuita de WhatsApp con 500 personas. Por otro lado, tengo una agencia enfocada en el nicho inmobiliario donde ya conseguí 3 clientes con Meta Ads. Mi bloqueo es cómo complementar ambas cosas. Mi marca atrae gente que quiere aprender, no inmobiliarias. ¿Crees que debería empezar a crear contenido más específico para real estate o hay una forma de unir ambos caminos sin perder el enfoque? Gracias, consejo, me sirve un montón. Vale, esta pregunta me gusta mucho porque es una tesitura en la que yo me he visto especialmente involucrado. Vamos a hacer un pequeño análisis del canal. Ah, me acuerdo de ti, Diego, ¿eh? Un saludo por aquí, tío. Vale, ¿cómo podemos hacer para mantener el B2C, que se llama B2C, y el B2B? Es decir, ¿cómo podemos hacer para mantener de empresa, es decir, de Diego, a usuario final, es decir, a persona física que quiere aprender N8N y quieres vender tus servicios de consultoría y enseñanza, y la parte B2B, que sería los servicios business to business, es decir, hacia empresas sin que exista ese solapamiento que haga que uno de ellos prevalezca por encima del otro. Bien, podemos hacerlo de diferentes formas. No creo que la naturaleza de ambos sea excluyente, básicamente porque un empresario cuando encuentra uno de tus vídeos ya sabe que tienes autoridad porque tienes prueba social en cuanto a que estás enseñando una tecnología y por lo tanto el enfoque hacia la profundidad hace que tu autoridad percibida aumente, sino que creo que el problema o el enfoque estaría en cómo tienes actualmente montado el funnel. ¿Y a qué me refiero con el funnel? Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Me refiero a que tenemos que entender cuál es nuestro buyer persona, ¿vale? ¿Quién es la persona que va a ver nuestros vídeos y que va a tomar una acción determinada que nosotros vamos a indicarle con un call to action hacia la compra de un servicio de consultoría o hacia la compra de un servicio de automatización? Nuestro buyer persona en este caso son, primero, las personas que quieren emprender con inteligencia artificial, como es tu caso, que aquí podemos entender personas con un rango de edad determinado que quieren emprender con inteligencia artificial y que tienen una cantidad o unos niveles de conocimientos, genial. Y después tendríamos el buyer persona de empresario que tiene una empresa, quiere automatizar sus procesos, que tiene una empresa inmobiliaria, además, o sea, ya estamos especificando aún más, que tiene un poder adquisitivo medio o alto y que tiene unas necesidades y unos puntos de dolor muy concretos. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos que crear contenido tanto para nuestro buyer persona de la parte B2C como para nuestro buyer persona de la parte B2B. Y lo que tenemos que entender es que para crear contenido enfocado en la parte B2B es que cuando esa persona tenga una intención de búsqueda relacionada con la actividad que nosotros estamos desarrollando, nosotros la respondamos correctamente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Vamos a pensar que somos alguien que tenemos una empresa, una inmobiliaria, entramos en tu canal como medio de adquisición y vamos a ver qué nos puedes resolver tú de entrada, ¿vale? Primero, lo que te diría es que aquí no se entiende que estás anichado correctamente en la parte de las inmobiliarias, ¿vale? En el banner. Yo el banner lo cambiaría, tal vez no lo enfocaría tanto en inmobiliarias, pero sí que es cierto que si te quieres nichar de forma súper concreta y destacarte en este nicho, tanto en la parte B2C como B2B, yo te lo recomendaría, ¿vale? Hacer algo de alusión en la parte del banner. Después, si te fijas, aquí yo no entiendo de forma rápida y directa que tú eres experto en el nicho de las inmobiliarias.
¿vale? Me dices, hola, soy Diego Vázquez, graduado en toda la universidad, esto da igual y esto da igual, esto le da igual a la gente. Entonces, yo haría más énfasis en eso. Después, si vamos a tus enlaces, tenemos los recursos gratuitos, donde lo que entiendo es que a cambio de un lead magnet, lo que haces es entrar a la gente en un grupo de WhatsApp y después, dentro de ese funnel, pues supongo que tendrás algún tipo de comunidad o algo por el estilo. Vale. Actualmente, la gente que quiere aprender, ¿estás ganando algún tipo de rédito económico con todo esto o no? Vale, después tienes la agencia, por lo que veo por aquí, donde si te fijas, la especificidad de tu oferta es muy genérica. Transformamos tu negocio con IA. Automatizamos tu empresa con Lead Gen Agents, Customer Support 24/7 y automatizaciones de N8N. Si te fijas, estás vendiendo tecnología. ¿Qué es un Lead Gen Agents? No sé lo que es eso. O sea, obviamente que lo sé, ¿vale? Pero me estoy haciendo pasar por un empresario que tiene una inmobiliaria. ¿Qué son automatizaciones con N8N? Esta frase sí que me gusta, ¿vale? Todo mientras duerme a lo mejor sería demasiado emocional para la parte B2B. Yo lo quitaría. Consulta gratuita. Y aquí tienes un formulario donde pides el nombre, la empresa, el email, el número de teléfono, el tipo de servicio que mejor se adapta a sus necesidades. Vale. Acelera tu crecimiento. Yo lo que te diría es que este formulario, si ves que no estás consiguiendo suficiente entrada de clientes cualificados para la parte de la agencia, intente simplificarlo, ¿vale? No pongas tanta fricción. Este formulario tiene mucha fricción. Pides demasiados datos. Con que pidas el nombre, el correo electrónico y básicamente la descripción de lo que necesitas ya es suficiente. No tienes que cualificar tanto en este momento. Pero si te fijas, no veo que estés anichado en ningún momento. Vale, vamos a un vídeo. Si estamos especializándonos en el nicho de las inmobiliarias, yo lo que esperaría es que si yo busco algo relacionado con automatizar inmobiliarias, porque imagínate que soy un empresario que tiene una inmobiliaria gigante y que mi amigo, tomando un café, me ha dicho, oye, acaba de salir una tecnología de N8N o de automatizaciones que es una completa locura. Puedes automatizar todo el proceso de captación de clientes. Es una maravilla. Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar en Google o en YouTube, inmobiliaria, automatización de procesos, ¿vale? Si tú en tus vídeos no tienes en ningún momento ninguna palabra, ninguna keyword relacionada con la intención de búsqueda de una inmobiliaria, lógicamente lo que vas a traer puramente es gente que simplemente quiere aprender tecnología y no vas a traer empresarios. Fíjate, ¿ves? iCloud más N8N, de cero experto en Chatwood, tutorial completo API de WhatsApp, cómo integrar Facebook. ¿Ves? Bien. Yo crearía vídeos del estilo automatiza inmobiliarias sin esfuerzo, automatiza toda la parte de la adquisición de clientes, automatiza tal, porque de esta forma vas a cubrir tanto el espectro de intenciones de búsqueda del B2B, es decir, del empresario, como el espectro del emprendedor que quiere vender a este empresario y que quiere aprender cómo, ¿vale? Tú estás dando piezas sueltas del puzzle, estás enseñando cosas separadas, no estás enseñando soluciones completas. Si te fijas, aquí en este vídeo de aquí, AI Appointment Setter con N8N, más Go High Level, más WhatsApp, es extremadamente técnico, ¿vale? Esto solo lo entiende un técnico y es por eso que solo trae ese tipo de perfiles. Y lo puedes hacer compatible, ¿vale? Porque este Appointment Setter, puedes decir, automatiza completamente una inmobiliaria y tal, y lo paquetizas de otra forma. Y te va a funcionar mucho mejor ese vídeo. Si te fijas, en la parte del formulario, tienes un formulario aparte de lo que sería esta landing, cosa que no es buena tampoco. Y metes mucha fricción también. Yo lo dejaría en primera línea, ¿vale? Simplemente quieres implementar esto en tu negocio y dejas el enlace, ¿vale? Porque si no la gente tiene que buscar mucho. También deja comentarios pineados con si quieres implementar esto en tu negocio,
agenda aquí abajo, ¿vale? Incluso yo lo que te recomendaría es que en estos momentos iniciales, donde estás empezando, te voy a dar like, bueno, donde estás empezando, donde no tienes esa atracción por la parte B2B, que es raro porque tienes un buen alcance, es que directamente dejes un Calendly, ¿vale? Que no pongas tanta fricción con formularios. Porque cuando pones formularios, lo que acaba pasando es que el embudo es el siguiente. Una persona busca en YouTube, ¿vale? Llega a tu vídeo, entra de milagro al formulario que tienes escondido en la descripción del vídeo, te llega un correo electrónico, ese correo electrónico lo respondes si no lo tienes automatizado pasados 24 horas, el cliente ya ha buscado 4 o 5 vídeos más, a lo mejor ya ha aplicado a otra persona que probablemente a lo mejor ya le ha respondido más rápido y tú le respondes de vuelta enviándole de nuevo un Calendly, el cliente te dice que no tiene disponibilidad y se acaba alargando 5 días hasta que el cliente se enfría porque se le ha pasado el hype y lo acabas perdiendo. En fases iniciales lo que tienes que meter es volumen, da igual la calificación. Los formularios normalmente son para calificar y separar a aquellos interesados de aquellos curiosos. Entonces, mete directamente un Calendly y pon agenda tu consultoría gratuita sin compromiso para ver cómo podemos aplicar esto en tu negocio. Y que te agenden directamente, ¿vale? Van a llegar al vídeo, van a verlo, el empresario va a decir, oye, qué interesante, venga, voy a agendarle, ¿vale? En ese momento que está caliente, lo agenda y ya está, sin fricción, ¿vale? El ratio de no-shows va a ser bastante más alto, pero bueno, no te preocupes, tampoco hay problema con que tengas no-shows, tú al final lo que quieres es reunirte. Pero fíjate lo que te digo, no hay intenciones de búsqueda que tú resuelvas para empresarios. Solo respondes a intenciones de búsqueda de frikis como yo que queremos aprender una tecnología. ¿Ves? Agentes de IA con intervención humana. Chatwood con N8N. Go High Level. De cero experto. Piensa que la persona que quiere implementar esto en su negocio no quiere aprender, quiere implementarlo. Quiere que le generes el efecto wow e implementar la tecnología. Entonces tienes que crear ese efecto wow. Yo lo que te recomiendo es que hagas vídeos con soluciones paquetizadas, es decir, que crees un paquete de una solución determinada, una automatización brutal, muestres una demo de la solución y que después la expliques. Siempre en los vídeos haz un call to action. ¿Vale? Un call to action es, tienes el Calendly en la descripción para que puedas ver cómo podemos implementar esto en tu negocio, tal. Tanto el call to action como en la intro, siempre autoridad. Hola, no sé cómo la tienes ahora mismo, la autoridad, vamos a verlo. En este video les traigo un tutorial paso a paso de cómo Por cierto, muy bien el background, me gusta el tema de los usar libros. Whitecloud, esta nueva plataforma la cual nos permite la coexistencia de WhatsApp. Vale, fíjate, yo no sé a qué te dedicas. El problema que está viendo aquí es un problema de comunicación. ¿Vale? Tu contenido es bueno Totalmente en cuanto a gratis. calidad. En mi video En cuanto a anterior contenido había estoy seguro subido- de que también, porque si no, no tendría este ratio de visitas y likes. O sea que este vídeo es valioso, es un buen vídeo. Pero lo que está pasando aquí es que el empresario que entra aquí, por cierto, no tienes los timestamps, te recomiendo ponerlos porque aumenta mucho la retención, ¿vale? Pon timestamps en este vídeo. El empresario que entra aquí no sabe a qué te dedicas, no te has presentado. Recuerda que siempre en las intros es muy importante la autoridad y la presentación. Y la autoridad es, hola, soy Diego y tengo una agencia de inteligencia artificial con la que me dedico a solucionar problemas para inmobiliarias. Si, ¿sabes? Y de esa manera la persona ya sabe quién eres, ya has establecido el frame. Porque si soy un desconocido, yo entro aquí, ¿Cómo estamos, gente? En este video les traigo un tutorial paso a paso digo, vale, es un chaval en su casa que está haciendo un de vídeo. cómo usar Whitecloud, esta nueva plataforma la cual nos permite la coexistencia de WhatsApp totalmente gratis. En mi video anterior había subido un tutorial completo de Chatwood. Esta herramienta es muy similar a Chatwood, pero otra aplicación en el teléfono. Esta es una herramienta que llama a quién le sirve, en qué caso utilizarlo, hagan de cuáles son los correos electrónicos, la guía de la... Lo que te pasa es lo que nos pasa al 90% de los técnicos, que eres demasiado técnico y consecuentemente por eso atraes a gente técnica, pero no estás paquetizando bien la oferta, no estás vendiéndote bien, ¿vale? Yo me centraría sobre todo en mejorar los call to actions, mejorar la paquetización de los vídeos para atender a intenciones de búsqueda por parte de empresarios y me centraría sobre todo en la comunicación. Alexander Bulnes. Excelente vídeo, Agustín. Actualmente soy un freelancer ofreciendo sistemas de IA. He notado que mi punto débil es al momento de cerrar clientes. Ofrezco una demo a los leads que tengo, que son bastantes, una demo para que lo prueben normalmente 3 días, pero esos clientes, aunque les gusta el sistema, me está pasando varias veces que no terminan firmando el contrato para hacer el pago. ¿Podrías darme un tip? Muchas gracias. Vale.
Este es un problema bastante común también. Principalmente cuando nosotros hacemos algo, digamos que 10 veces, y nos da un resultado determinado, significa que esas 10 veces que hemos hecho eso en particular, probablemente, si el resultado es negativo, es que no es del todo óptimo o correcto. ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Vale? Porque hay muchos factores que pueden estar causando que al final el cliente no tome la decisión de compra. Una, y la más importante, la paquetización de la oferta, el problema que resuelves. Si el problema que resuelves no es inmediato y además no eres la persona, bueno, o la única persona, o le has hecho entender que eres la única o la mejor persona para resolver ese problema, la decisión de compra por parte del cliente se suele dilatar en cuanto al tiempo, ¿vale? Y esto provoca que esa indecisión acabe provocando consecuentemente que el cliente no acabe cerrando, no acabe tomando la decisión definitiva. Entonces, yo lo que te recomendaría es que te preguntases si esa automatización que estás ofreciendo, esa solución que estás ofreciendo con esa demo, tiene el impacto suficiente necesario como para que el cliente lo considere como una inversión inmediata necesaria, ¿vale? Porque piensa que nadie se saca 2.000 euros del bolsillo, 3.000 euros del bolsillo, si no está solucionando un problema muy grande, ¿vale? Y de nuevo, muchas veces las decisiones son emocionales. Entonces, si tú pasas una demo y le das al cliente 3 días para que se lo piense, lo que va a ocurrir es que se va a enfriar porque le estás dando demasiada apertura al cierre, ¿vale? Un cierre normalmente tiene que tener unos pasos muy claros, ¿vale? No puedes decir, pruébalo 3 días y después me dices qué tal. No. Tienes una reunión con él, le das el precio, le dices, ¿estás conforme? Haces silencio, el cliente te manda objeciones y a partir de ahí tú solucionas las objeciones, le pasas el link de pago y le das los siguientes pasos. Si no, el cliente lo pierdes. Y muy probablemente lo que te está pasando es una combinación de varios factores. Uno, que la demo que estás mostrando no es lo suficientemente suculenta para que el cliente tome esa decisión de compra por la paquetización de la oferta o la forma que tienes de mostrarlo en esa demo. Por otro lado, el tema de que des una demo gratuita, la percepción de valor suele bajar en estos casos porque normalmente lo gratuito está asociado con una percepción de valor baja consecuentemente. Entonces, probablemente habría que trabajar también en esa estrategia. No sé exactamente en tu caso en particular. Si me puedes expandir, ya te diré otra cosa. Y sobre todo me centraría en a tener una reunión de cierre puramente, ¿vale? Porque estás dejando demasiado abierto esa fase. La estás dejando muy abierta y eso hace que, en definitiva, el cliente no tome la decisión de compra, que es lo que te está pasando. ¿Bien? Me faltan en datos por eso, Alexander? Y de Kel, muy buenas. Y de Kel, un enorme placer también tenerte por aquí. Sabes que te aprecio mucho, me apoyas siempre. Muchísimas gracias, tío. Analizando tus hábitos, alimentación, sueño y deporte, se ve una correlación positiva con foco y motivación. Lo leí ayer esto y de Kel y me llamó mucho la atención que lo observases. Sí que es cierto que es muy llamativo eso. Es muy llamativo. A veces, como nos vivimos en el estado presente, en el estado actual, y solo vemos lo que tenemos enfrente, o sea, 1 es igual a 1 o 1 más 1 es igual a 2, no somos conscientes del impacto macro de las cosas, ¿no? De cómo los pequeños hábitos y las pequeñas decisiones, digamos que sumadas, tienen ese efecto de exponencial, ¿no? De interés compuesto y acaban dando como resultado el hecho de que el foco esté mejor, de que los suscriptores crezcan más, de que la audiencia conecte más, de que estemos más presentes en el negocio y todo este tipo de cosas. Así que muy buena observación, me gusta. A mejores hábitos, mejor enfoque y motivación, una visión integral del emprendimiento que nos enseña mucho más de lo que parece. Y eso con esos pocos datos me gustaría ver dentro de un mes o más. Me despertó mucha curiosidad lo de un mes o más. Tengo ganas también de verlo. Sobre todo porque me gustaría hacer como una especie de gráfica, cuando tenga tiempo, de cómo han estado esas relaciones, ¿no? Entre sueño, motivación, foco, deporte y todo esto. De nuevo, Dikel, muchas gracias por estar ahí siempre, tío, por apoyar y por comentar siempre los vídeos. Sabes que nos ayuda muchísimo. Hola, Agustín. Sé que he comentado en el vídeo anterior y muchas gracias por contestarme. De igual manera, quería preguntar nuevamente algunas cosas. Tengo 22 años, empecé a emprender en el sector de las automatizaciones hace 3 meses, pero con mucha indisciplina y fallando constantemente por falta de consistencia. Creo que he descubierto que a mi perfil como tal le cuesta ser autodidacta y plantear objetivos pequeños con claridad para no perder el enfoque.
Entonces, he tomado la decisión de entrar en tu comunidad. Mi pregunta es, ¿qué material recomiendas antes de entrar a tu comunidad? Por ejemplo, tengo mi laptop, pero me falta una buena cámara medianamente y un micrófono. ¿Puedo entrar aún sabiendo que nunca he creado una landing page y prácticamente soy un total novato en el área digital y freelancer? ¿Crees que puedo escalar personalmente en el sector teniendo un empleo de 9 a 5 sin contar actividad física como el gimnasio, etcétera? Siento que con el paso de tu comunidad puedo progresar de manera más simple. Aquí en Venezuela la situación financiera es algo complicada. Quiero empezar a invertir en mi conocimiento ya que tengo un empleo un poco mejor pagado. Bien, vamos a responder a todas las preguntas. Lo primero, muchas gracias por comentar. Lo segundo, está muy bien que hayas visto el error y que quieras corregirlo. Piensa que no ser disciplinado en un momento de tu vida no significa que no seas disciplinado, ¿vale? Eso es muy importante. Existe una cosa, y esto quiero ya, desde ya que lo tengáis todos en mente, y es que los errores del pasado no se conviertan en vuestras, digamos que, percepciones futuras, o que no se conviertan en vuestra identidad, ¿vale? Que tú hayas sido indisciplinado en un momento no significa que no seas disciplinado, significa que no aplicaste la, digamos que, ideación necesaria para ser disciplinado. Yo he sido muy indisciplinado muchas veces y hoy en día soy la persona más disciplinada del mundo. ¿Por qué? Porque me he entendido. Entonces, Ailing 90 se encarga de eso, de entender cómo funciona la disciplina y hacer hábitos diario, día tras día, aplicando una metodología para que tomes acción. ¿Qué material te recomiendo para entrar a la comunidad? Yo te diría que realmente nada, si tienes una laptop con una cámara medianamente decente, porque, bueno, todo esto lo explicamos dentro de la comunidad en los primeros días, cuando hablamos de tema de marca personal, tema de exposición y todo esto. Pero más importante que la cámara sería la iluminación, ¿vale? Y de nuevo, una iluminación no hace falta que sea perfecta. Si tienes una ventana delante, ya te va a entrar iluminación en la cara. Si tienes una bombilla y le pones una sábana, ya vas a tener un foco mínimo viable. Entonces, un micrófono relativamente económico de $20 y poco más, ¿vale? Si no lo tienes, acción masiva imperfecta. ¿Puedo entrar sabiendo que nunca he creado una landing page? Sí, totalmente. No es necesario que hayas hecho absolutamente nada. Empezamos desde las bases. Bien, lo único que, dependiendo de tu capacidad de invertir, lo verás dentro del programa, pero te vamos a recomendar unos medios u otros. Si utilizas el cold email, vas a tener que invertir unos $100 aproximadamente. Si simplemente te centras en plataformas como Workana, LinkedIn, que son otros medios que recomendamos, donde te enseñamos desde cero absolutamente todo, tanto como para grabarte y enviar propuestas como la parte de LinkedIn, no vas a tener que invertir prácticamente nada y no necesitas ningún conocimiento. ¿Crees que pueda escalar personalmente en el sector teniendo un empleo de 9 a 5 sin contar con la actividad física del gimnasio? Totalmente. Un empleo de 9 a 5 no te paraliza para nada. Y el que diga lo contrario es excusa, ¿vale? ¿Lo vas a tener, digamos que, más retador, más difícil? Claro que sí, totalmente. Mucho más que alguien que no tiene trabajo y que está en su casa tumbado. Pero es que la ventaja que tienes tú con respecto a alguien que no hace absolutamente nada, es que tú no estás conforme con tu situación actual. Entonces, quieres pasar de ese punto A ese punto B. Entonces, tu motor es más fuerte, tienes más hambre, tienes más sed, tienes más necesidad. Entonces, aprovecha esa necesidad. Si de verdad quieres esto, si de verdad quieres esa vida, si de verdad lo deseas, no va a haber nada que te paralice, ¿vale? Lo único que te va a frenar es la falta de determinación, la falta de deseo y la falta de querer cambiar. ¿Bien? Todo lo demás es excusa. ¿Por qué? Porque yo cuando dejé mi trabajo fue, primero, cuando vendí mis primeros 2-3 proyectos aproximadamente como agencia y después cuando lancé mi comunidad. Automáticamente al día siguiente, con toda la incertidumbre de que no había emprendido en mi vida, de que solo había vendido los proyectos, que no sabía cómo funcionaban las comunidades, con todo esto fui a mi trabajo y lo dejé. ¿Por qué? Porque yo sé que en ese momento tenía 25, 26 años, sé que tengo salud, sé que tengo una mente, sé que tengo manos y sé que aunque me quede sin trabajo y sé que aunque en ese momento tenía para poder vivir solo 2 meses, económicamente hablando, 3 meses, sé que puedo salir a la calle si me falla el plan A y seguir ganándome la vida y no me voy a morir de hambre. ¿Vale? Otro tema sería que tuvieses hijos, que tuvieses 50 años y que no tuvieses salud. Pero teniendo salud, juventud y fortaleza es más que suficiente, ¿vale? Y la edad tampoco es un freno. Eso nunca debería serlo. Otra cosa es las responsabilidades que tengamos. Pero en tu caso en particular lo tienes todo de cara. Todo, absolutamente todo. El único inconveniente, por llamarlo de alguna forma,
que es un reto, quiero que lo veas como un reto, porque si logras salir de ahí, vas a ser una persona increíble que va a poder contar una historia, sería el de el trabajo. Montoya, muy buenas. Gracias por responder al miedo a emprender. Muchísimas gracias por valorar el esfuerzo. Te cuento rápido mi situación. Tengo más de 35 años, soy de CR, estoy sin trabajo y viviendo de ahorros que ya se me están acabando. Estoy estudiando Data Analyst y desde ahí me metí en el mundo de la IA. Desde hace más de un año tengo la espinita de emprender, pero me frena mucho el miedo a fallar y a quedar mal con mi primer cliente. Tipo que salga mal, Meta me banee y me echen la culpa. Tengo una web con marca de empresa donde ofrezco servicios de data y automatización. La idea es enfocarme en automatizaciones para pequeños negocios, pero siento que me puede dar confianza para arrancar. Si llega alguien por data tampoco tengo problema, pero no es mi prioridad ahora. El asunto es que justo me salió un posible cliente, amigo de un amigo, y me quedé helado. Igual hablamos, pero siento que en la reunión me expresé mal y que el cliente desistió porque no me volvió a contactar y de eso fueron ya hace 5 días. No hice nada y ahora ando con arrepentimiento y metido otra vez en el ciclo de quiero emprender, pero no hago nada. Solo quería contarte esto porque tu respuesta me motivó bastante y creo que estoy cerca, pero el mío todavía me frena más de lo que debería. Igual te agradezco mucho el tiempo que tomaste en responder mi comentario. Montoya, simplemente lo que te puedo decir es que muchas gracias por comentar. Es muy valiente que admitas que actualmente estás en esa fase donde sientas tantísimo miedo. Ya vimos en el pasado daily cómo concibo yo el tema del miedo al emprendimiento, cómo lo viví yo, que también fue de una forma similar a la que expresas. Y lo único que puedo hacer es darte esa motivación, ese empuje a que salgas de ese estado, de que sigas intentándolo y de que ese miedo no te paralice, ¿vale? Que lo sientas porque vas a tener miedo. No soy yo nadie para decirte que no sientas miedo, vas a sentirlo igual, pero que no te paralice, ¿vale? Que seas un guerrero en este mundo y que trates de conseguirlo como sea, ¿vale? También, si la cagaste, si crees que lo hiciste mal con alguien, tómalo como un aprendizaje, no lo tomes como un freno, no lo tomes como algo de lo que te debas sentir, digamos que, poco orgulloso. Es una cosa muy importante también que tenemos que interiorizar todos nosotros. Algo muy propio de mí, que me ha enseñado la experiencia y de lo que me siento verdaderamente orgulloso, es que cuando me ocurre algo malo, casi siempre, en el 99% de los casos, siempre tiendo a pensar la parte positiva. Y no como positivismo y filosofía hippie, sino porque miro la parte del aprendizaje, de la enseñanza. Al final venimos a este mundo a emprender. Somos lo que hemos experimentado, lo que hemos absorbido y lo que vemos actualmente es eso, ¿vale? La forma en la que vemos el mundo actualmente es en base a nuestra experiencia. Entonces, mediante nos equivocamos, vamos adquiriendo más experiencia, más rodaje vital y eso hace que nuestras decisiones en este mundo y la forma de verlo sea mucho más enriquecida. Entonces, siempre piensa que un error es extremadamente valioso, es lo mejor que te puede dar la vida. Siempre. Es doloroso, lógicamente. Yo os he contado 1000 veces que uno de mis mayores socios de confianza que teníamos, bueno, en la agencia, que está aquí en la oficina con todos nosotros, nos estafó una cantidad económica muy grande, nos estafó mucho dinero de la noche a la mañana, ¿vale? Pero es que, no voy a decir la cifra, ¿vale? Voy a dar un número aleatorio, pero es que 10.000 euros a cambio de la experiencia de saber que tenemos que hacer las cosas con contratos, que tenemos que hacerlo bien y que en el emprendimiento muchas veces no hay amigos, que los amigos están fuera, es un precio muy bajo. Volvería a pagar esa cantidad y pagaría el doble, pagaría más. Solo por aprender esa lección lo volvería a pagar tantas veces como fuera necesario. ¿Fue caro? Sí. Económicamente me da igual, ¿vale? O sea, es el aprendizaje que obtienes. Hola Agustín, ¿cuál es el proceso de fundar tu propia agencia? ¿Puedes fundarla estando tú solo o necesitas socios para constituir la agencia? Tengo entendido que se empieza como freelancer, pero no sé en qué momento pasas a fundar la agencia. Un saludo. Vale, Andoni. Normalmente fundar una agencia no es un hito como tal, ¿vale? Depende de cómo entendamos nosotros el concepto de agencia. Una agencia es una empresa o un freelancer que lo que hace es solucionar problemas de una determinada área o actividad, de un sector en particular, gracias a servicios de consultorías adaptados a medidas para empresas terceras, ¿vale? Esto podemos hacerlo nosotros mismos o bien podemos delegarlo a un freelancer externo, además, y que este freelancer externo nos sirva como colaborador para nosotros acabar dándole a la empresa final. Entonces, el proceso de constituir una agencia, resumiendo muchísimo porque nos vamos ya a la hora prácticamente, sería el siguiente, o al menos mi caso fue el siguiente. Empiezas como una persona, de repente te das cuenta de que hay una oportunidad muy grande, ¿vale? En un sector determinado.
Solucionas un problema sin estar dado de alta en ningún tipo de actividad fiscal o sin ser ningún tipo de persona a nivel jurídico, ¿vale? No, dependiendo de vuestro país va a aplicar una terminología u otra. Solucionas un problema y cobras por ello, ¿vale? Te das cuenta de que tienes que darte de alta y constituir algún tipo de entidad, ¿no? O no sé cómo lo llamaría. Pero vaya, en España sería que tendrías que pasarte a ser autónomo, ¿vale? Para poder emitir facturas y para poder empezar a trabajar para empresas. Entonces pasas a ser autónomo. Cuando eres autónomo, tú ya te puedes considerar una agencia freelancer, ¿vale? Que no sería la terminología correcta, pero ya puedes actuar a modo de agencia, no hay ningún tipo de problema. Porque al final puedes emitir facturas, puedes cobrar por ellas y vas a pagar y tributar tus impuestos. O sea, estás en la misma tesitura. Después, mediante vas creciendo, lo que te das cuenta es que los beneficios fiscales que tienes como autónomo no son los suficientes a partir de determinada cantidad de facturación. ¿Por qué? Porque no puedes tener, por ejemplo, ahorros de empresa para no declararlos a final de, o sea, caja de empresa para no declararlos a final de trimestre, pagas unos porcentajes más altos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vas teniendo infraestructura, vas facturando más y tienes a personas contratadas, lo que tienes que hacer es, en España al menos, una SL, una sociedad limitada. Como sociedad limitada ya le puedes dar un nombre en el registro mercantil a tu empresa, o sea, puedes registrarlo como un nombre oficial. Como autónomo no, pero puedes seguir trabajando bajo el nombre de la agencia, no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que no está en el registro mercantil, es decir, es como un seudónimo, porque realmente el nombre de la empresa es tu nombre. Y a partir de ahí, pues fundas tu SL, tu empresita, pagas los 3.000 euros que cuesta fundarla y empiezas tu actividad como empresa constituida. Pero vaya, el proceso va a variar muchísimo del país en el que estés. Vale, nos quedan ya poquitas. Hola Agustín, ¿cómo estamos? Me sirvió tu respuesta del segundo vídeo. Muchísimas gracias, Gabriel. Me alegro mucho. Gracias a ti por comentar. Mira, estoy carneando mi oferta con ayuda de ChatGPT y después de mucho iterar llegué a esta. Ayuda a coaches o consultores e infoproductores Ayuda a coaches, consultores e infoproductores que ya generan leads a convertir entre 2 y 5 veces más ventas, sin aumentar en gastos de publicidad. ¿Cómo? Instalando un sistema de seguimiento, nutrición y lead scoring que vive leads muertos y convierte interesados en clientes de forma automática. Voy a hacer una prueba para validar la oferta con un poco de cold email y prospección por LinkedIn. A ver cuál es el recibimiento. Tengo experiencia en los nichos, trabajé como editor para muchos grandes en la industria y más o menos sé cómo funcionan los procesos internos. ¿El nicho de consultores, coaches e infos te parece que está un poco quemado? ¿Cómo harías tú para validar tu oferta? Y última, me pasa que tengo miles de ideas de automatización SaaS, incluso me ocurrió desarrollar un plugin para integrar IA generativa con Premiere Pro y After Effects. Seguramente te pasará o te habrá pasado lo mismo. Entonces me gustaría saber cómo haces para quitar ese ruido de la cabeza y centrarte e ir por una idea a fondo. Si ese te parece que es lo que hay que hacer. Vale, vamos a responder la primera. La oferta, lo que veo es que es un poco redundante. Me gusta como lo has paquetizado, pero es redundante. Porque si te fijas, dices, ayudo a coaches, consultores, infoproductores que ya generan leads a convertir entre 2 y 5 veces más ventas sin aumentar su gasto en publicidad. Yo lo reduciría muchísimo esto. Porque si te fijas, lo que estás diciendo es que ya generan leads, no tienes que aumentar gastos en publicidad, pero es que tú no te estás centrando en generar leads ni en adquisición, te estás centrando en la conversión. ¿Me explico? Entonces, lo podrías reducir simplemente a ayudo a coaches e infoproductores a generar un X% más de ingresos sin invertir ni un solo euro. De lo contrario, te devuelvo tu dinero, por ejemplo. Se entiende mejor. Porque esto de aquí es muy complejo. ¿Vale? Cuesta entenderlo. Que ya generan leads, ¿sabes? A convertir entre 2 y 5 veces más ventas. Es un poco raro. ¿El nicho de los coaches, consultores e info te parece que está un poco quemado? No tiene por qué estar quemado, Gabriel. Piensa que un nicho no está quemado nunca como tal. Un nicho puede estar escéptico, pero si tu solución es lo suficientemente fresca y verdaderamente impactante en alguna métrica del negocio, es decir, que hagas ganar más dinero, ahorrar más tiempo o mejorar la vida de esa persona, en definitiva, la oferta tiene la suficiente validez como para que el mercado sea capaz de validarla y aceptarla, ¿vale? Otra cosa es que tus expectativas de la realidad de ese nicho o que tu solución no sea lo suficientemente eficiente
y necesaria, ¿no? Para ellos. Entonces, no me centraría en que esté quemada, me centraría en validarla y ver si funciona. Otra cosa es que ellos sean receptivos, ¿vale? Eso podríamos hablarlo. Pero yo creo que específicamente el nicho de los coaches y consultores, infoproductores, suele ser un nicho muy receptivo, ya que los márgenes de beneficio suelen ser bastante grandes, porque son infoproductos. Los infoproductos tú los productizas una vez en la vida y a partir de ahí todos son ventas y beneficios. Entonces te puedes centrar en la adquisición, te puedes centrar en la conversión y te puedes centrar en el marketing. Con unos márgenes de beneficios muy altos. Además suele ser gente con una mentalidad muy abierta y con una digamos que con una aversión a la tecnología baja. O sea, suele gustarle la tecnología, ese tipo de nichos. Todo depende cómo los pichees, ¿eh? Y cómo te aniches, lógicamente también. Después, con el tema del síndrome del objeto brillante, no hay ningún secreto, ¿vale? Para el tema del objeto brillante. Cuando tenemos muchísimas ideas en la cabeza, lo que nos está pasando es que nuestro cerebro siempre busca la novedad, busca la dopamina, busca aquello que nos parece estimulante, ¿no? Porque nos parece que esa es la verdadera oportunidad que nos va a volver ricos y con la que vamos a ganar tantísimo dinero y vamos a cambiar nuestra vida con la que estamos tan inconforme de la noche a la mañana. Pero lo que acaba pasando es que hay que ser extremadamente estoico en los negocios. Los negocios son extremadamente aburridos una vez están establecidos y los negocios que funcionan son aburridos. Entonces, para validar una idea, lo que tenemos que hacer es ser extremadamente estoicos, ser muy zens. Y esto es la, digamos, responsabilidad del dueño de negocio, responsabilidad de tu madurez mental y responsabilidad de tu superación personal, del nivel de maduración personal que tengas en tu momento actual. Yo, por ejemplo, me pasa muchísimo esto del síndrome del objeto brillante. De hecho, me ha pasado toda la vida. He cambiado entre 20.000 proyectos. Solo deciros que hubo un momento en mi vida donde estuve haciendo un proyecto de neurofeedback, que yo os explicaré alguna vez, ¿vale? Que es, bueno, no os lo voy a explicar porque vais a flipar, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. Entonces, yo empecé a aplicar el tema de acabar aquello que empiezo en todas las áreas de mi vida, ¿vale? Actualmente me sigue costando, ¿eh? Me sigue costando, no voy a tirar rositas. Pero, por ejemplo, si empezaba un vídeo de YouTube, lo acababa. Ahora esto, de nuevo, me cuesta y no lo hago. No voy a ser poco honesto con vosotros, ¿vale? Si empezaba un libro, lo empezaba y aunque no me gustase, lo acababa. Y esto lo estuve cumpliendo aproximadamente un año. Esto me enseñó o me hizo integrar la mentalidad de que para verdaderamente poder disfrutar de los frutos de la vida, de las cosas buenas, hay que pasar por aquellas fases donde aquello que estamos persiguiendo no es tan estimulante y no nos está dando aquel retorno inmediato que nos da la novedad, ¿vale? Y la novedad es una trampa gigante, porque es la que nos separa de aquellos frutos de la recompensa, ¿vale? No sé si habéis visto lo del la típica metáfora del hombre picando, que tiene el diamante aquí ya, ¿no? Prácticamente, y que se retira justo al llegar a la pared que separa, que quedan ya unos 10 centímetros. Esto casi siempre de nuevo pasa por el objeto brillante. Se ha ido a otra mina porque otros les han dicho que funciona mejor y se han quedado justo a escasos metros del beneficio. Siempre, todo en la vida requiere de consistencia, de pasar la soledad, de atravesar el desierto y el aburrimiento. Siempre hay que atravesarlo. Cuando sales a correr, te aburre correr, es increíblemente nefasto, ¿vale? Correr a veces. Cuando acabas es increíble. Cuando, bueno, si tienes una relación con una pareja, o sea, chico, chica, me da igual, lo que acaba pasando siempre es que hay momentos malos, momentos donde no estás bien con esa persona. Si quieres una vida acompañado de alguien, hay que pasar por esos momentos donde no es tan estimulante, donde no es tan divertido estar con esa persona, donde a lo mejor te llama otra persona incluso, pero tú tienes que saber que tú has elegido eso y ese es tu camino y no vas a salirte de él. Si te sales es porque verdaderamente no merece la pena, ¿vale? Pero primero lo validas. Igual que en una relación. Si una relación vale la pena, apuesta por ella. Es que al final todo en la vida se puede resumir en lo mismo, ¿no? Que hay unas leyes universales que si las respetamos y las entendemos como un total, como un conjunto, todo va a funcionar muy bien en nuestra vida. Todo, absolutamente todo. Y fijaos que todo está conectado. El deporte, el emprendimiento, la mente, lo que decimos siempre, todo se resume a una misma cosa. Hey, Axel, ¿qué tal? Axel es alumno de Aileen Pro. Aileen Pro es un programa de mentoría personalizado que tenemos, ¿vale? Un programa, en este caso, muy exclusivo, donde solo aceptamos a un pequeño grupo de personas que actualmente está cerrado, ¿vale? No califica a todo el mundo.
Y bueno, Axel empezó totalmente desde cero y de hecho os voy a enseñar por aquí su testimonio. Y habiendo pasado por un problema emocional muy grande, donde tuvo que cerrar su negocio, ahora ya ha cerrado su primer cliente, ¿vale? De $2.000, cosa que me hace sentir enormemente orgulloso. Estamos trabajando y esto es solo el inicio, o sea, solo es la fase inicial, ¿vale? Que vamos a ir por esos $5.000 al mes trabajando juntos y que estoy seguro de que lo vamos a conseguir, porque está poniendo toda la voluntad necesaria y es muy trabajador. Felicidades, Axel. Sabes que aprecio mucho eso. En estos días me ha surgido la siguiente duda. Según tu experiencia en este nicho de mercado tan técnico, ¿qué red social es más eficiente para generar ventas? ¿Instagram, YouTube, LinkedIn? ¿Algún consejo o extra o algún detalle que merezca la pena obsesionarnos para lograr cuotas de mercado más grande? Vale, para generar ventas, sin duda alguna y sin debate posible, siempre, 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 o en el 99,9% de los casos, YouTube. ¿Por qué? Porque el contenido largo, el contenido horizontal, no, perdona, vertical sería, 16 novenos, es aquel contenido que le da el suficiente tiempo a la audiencia como para que genere una fidelización y que genere ese sentimiento de, digamos, de deuda con nosotros, ¿vale? Entonces, en un reel de unos 40 segundos, nosotros, por un lado, no tenemos tiempo ni de aportar, digamos que autoridad, ni de aportar el suficiente valor, ni de crear una conexión genuina, ni de, digamos que, convertir hacia la venta a la persona que nuestro buyer persona que esté consumiendo nuestro contenido. Entonces, lo que tenemos que entender es que las personas, las decisiones de compra que tomamos, normalmente, o un porcentaje de ellas, suelen venir dadas por la exposición y la repetición. Si os fijáis, marcas muy grandes como Nestlé, Apple, todo este tipo de marcas que son tan familiares, cuando las vemos, las percibimos como premium, como familiares, como que son entrañables en cierto sentido, ¿no? ¿No os ocurre que veis un Kellogg's, por ejemplo? Veis esa marca y es como, la reconozco, ¿no? Me dan ganas de comprar Kellogg's si veo, aunque vea otra. Y esto ocurre porque desde pequeño nos han estado bombardeando con Kellogg's, lo hemos visto en anuncios, lo hemos visto en muchos sitios, y entonces por mera exposición nuestro cerebro lo familiariza. Ocurre exactamente igual con la música. La música funciona con habituaciones. No sé si os ha pasado que escucháis un tema, una canción, al principio es súper desagradable, lo escucháis 3 veces y estáis enganchados. O lo habéis escuchado muchas veces en la radio fuera y al final os encanta la canción. Esto ocurre porque nuestro cerebro se acaba habituando a ese tipo de estímulo. Entonces, la audiencia, cuando toma una decisión de compra, se basa principalmente en la confianza, ¿vale? O sea, hay muchos factores. Uno es el miedo. El miedo te puede impulsar a la compra, el miedo de quedarte fuera, la confianza, el retorno, es decir, qué te va a aportar a ti eso, la transformación, etcétera. Pero la confianza es uno de los factores más importantes dentro de todos esos factores que determinan la decisión de compra de un cliente, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros aumentar la confianza de nuestro cliente? Pues se ha demostrado que dependiendo del mercado, por ejemplo, en el mercado inglés, necesitamos en torno a... en el mercado inglés es mucho más rápido, en el mercado hispano en torno a 5 horas de consumo de contenido, ¿vale? No hay un consenso súper específico de esto, ¿vale? Siempre va a variar en función del tipo de producto y tal, pero si alguien consume 5 horas de tu contenido, va a crear una fidelización tal que si sacas un producto mañana, te lo va a comprar. Porque primero, confía en ti, segundo, tiene un sentimiento de deuda súper grande contigo. Muy grande. Entonces, si consume 5 horas de contenido profundo de ti, te va a comprar. ¿Qué ocurre? Que en Instagram esto es extremadamente difícil. Otro factor importante es la exposición, es decir, los impactos. O sea, tenemos tanto el tiempo total como los impactos. Y los impactos quiere decir que te haya visto en diferentes momentos. Por eso es tan importante la omnipresencia, porque tú vas a estar en el top of mind de la gente, vas a estar en su cabeza arriba siempre, ¿vale? Te van a estar pensando, vas a estar en su mente siempre. ¿Cómo se consigue esto? Pues con una combinación de ambos. Nosotros, cuando estábamos dándole bastante al Instagram, que quiero volver a esto, lo que estábamos haciendo era un reel al día, donde aportábamos valor diario de forma indiscriminada, pero de cualquier tipo de contenido. Esto hace que haya muchos impactos para nuestra audiencia y que nuestra audiencia nos empiece a considerar como familiar, como algo confiable. Entonces, esto simplemente sería para eso. Después tenemos la parte de YouTube, donde consumen contenido profundo
se exponen durante largas horas, aportamos valor, aportamos transformación, generamos un sentimiento de deuda. Y por otro lado, podemos tener, por ejemplo, la newsletter, donde ahí estás constantemente comunicándote con tu audiencia y le estás aportando valor, por lo tanto sigues en su mente. Y ahora tenemos los daily updates, donde aquellas personas que han consumido ya mi contenido en YouTube, que han visto que aporto valor y que soy alguien confiable, alguien ético y que de verdad entiendo de lo que hablo, va a consumir mayor contenido mío durante más horas y probablemente acabe tomando esa decisión de compra hacia mi comunidad Aileen VIP. ¿Por qué? Porque básicamente va a tener un sentimiento de deuda. ¿Quién es el loco que pilla y se pone aquí delante a hacer esto cada mañana? ¿Quién es el loco que hace esto de forma gratuita? Nadie lo hace. Y es por eso que aportar valor y regalar valor es tan importante. Y la única forma que tenemos de aportar valor de forma tan extensa, tan profunda y con tanto sentido es en YouTube, en el contenido largo. Otra cosa que pasa es que en el contenido largo, en el contenido corto, no podemos profundizar. El valor que podemos aportar es súper corto y el nivel de conciencia de la gente y la implicación de la audiencia es mucho más baja. Alguien que está scrolleando, viendo reels y ve un reel tuyo, puede ser cualquier tipo de perfil. Pero, por ejemplo, para ponerte un ejemplo súper concreto, alguien que viene a este canal que es extremadamente nicho, donde hablo de cosas muy profundas y que además con un lenguaje técnico y muy densas y tal, y consume 1 hora de mi contenido, es un cliente potencial increíble, porque es alguien que está fidelizado, alguien que de verdad está implicado, que quiere emprender, es alguien que de verdad es mi cliente potencial. En Instagram no, en Instagram es un random que yo ni conozco. O sea, que ni conozco en el sentido de que no es ni mi ICP, ¿vale? Me podría extender mucho en cuanto a esto también, Axel. Pero básicamente yo te diría YouTube para la parte B2C, B2B, puramente. YouTube es una red social increíble. Aparte, es la única donde tú puedes tener un coste de adquisición positivo. Normalmente tú para vender a través de Instagram, por ejemplo, tienes que utilizar Meta Ads, ¿no? Y, por ejemplo, el CPL, el coste por lead, puedes tenerlo por $1, ¿vale? Si es bajito, $2 aproximadamente. Esto quiere decir que por cada cliente que te rellena un formulario de contacto, pues tienes que pagar $1. Imagínate, ¿vale? Esto suele ser bastante más alto. Sin embargo, yo en YouTube actualmente estoy ganando dinero. Es decir, no es que esté haciendo publicidad gratis. O sea, exacto, no es que esté haciendo publicidad gratis, es que encima estoy ganando dinero por hacer publicidad. O sea, para mí el coste de adquisición del cliente es que me paga 2 euros por cada cliente que gano. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no? del potencial de esto. Por cierto, ayer subimos este vídeo. Os agradecería muchísimo que nos dejarais un comentario por ahí. Igualmente, solo dejadlo si os aporta valor, que de verdad creo que os puede aportar mucho valor. Así que ir a darle cariño, que mola. Llevamos ya 1 hora y 10. Estoy frito. Org, muy buenas, ¿qué tal? Te veo por aquí cada día. Me alegro de verte por aquí. Entonces, cuando creas una base de datos vectorial, primero se añades los chunks y después das otra vuelta a la base de datos vectorial y añades las relaciones. Es decir, pones una metadata único y otro para las relaciones y cuando están relacionados en la metadata, añades IDs para esa relación. ¿O cómo lo hacéis? Vale. No te he entendido, pero, o sea, no he entendido exactamente lo que dices, pero entiendo que básicamente preguntas cómo haces para indexar metadata a una base de datos vectorial. ¿Cuál es la forma más óptima? Vale. Cuando nosotros cargamos el corpus en una base de datos vectorial, imagínate, tenemos un documento de 500 páginas, el ejemplo que pongo siempre, lo que hacemos es, primero, chunkearlo, es decir, romperlo en trocitos pequeños con un splitter, que el splitter puede ser de 300 tokens, por ejemplo. Y esos fragmentos pequeñitos, lo que hacemos es pasarlo por un modelo de embedding. Ese modelo de embedding lo que hace es convertir esos fragmentos en texto en números muy largos. ¿Vale? 3, 4, 5, 6, imagínate, ¿vale? Entonces, una cosa es el fragmento con los numeritos y otra cosa es la metadata. Es decir, tenemos el fragmento del chunk y tenemos la metadata. En la metadata tenemos lenguaje natural escrito y ese lenguaje natural escrito puede ser el índice de la página, puede ser un resumen contextual del chunk, que es lo que te comentaba el otro día, no sé si lo comentaba contigo,
Como por ejemplo, esta página trata sobre la historia de España y está relacionada con el número 56, ¿vale? Y entonces ya tendríamos ese corpus con una metadata y con el chunk size ya convertido a fragmento, ¿no? Es decir, con el split, el chunk convertido a embedding, o sea, a números. ¿Cómo hacemos para cargar esa metadata? Pues lógicamente la tenemos que procesar y hay nodos en N8N que te permiten pasar metadata específica dentro de la base de datos vectorial, que puede ser la que nosotros queramos. ¿Qué ocurre? Que esto es en la fase de carga. En la fase de recuperación, tú puedes hacer búsqueda tanto por el fragmento, es decir, búsqueda semántica, que sería un RAG convencional, como puedes también añadir la búsqueda híbrida, que sería a través de fragmentos relacionados con la metadata. Por ejemplo, puedes decir, necesito que haya una similaridad de que sea con el fragmento número 56, de que sea con el 57, de que se hable de no sé qué. Y entonces tú lo que estás haciendo es que con esta metadata, cuando le pasas a el modelo de nuevo, el modelo de inteligencia artificial, ese chunk que has recuperado, porque coincide con la búsqueda del usuario, con la pregunta del usuario, le estás aportando mayor información contextual. No solo le aportas el fragmento, sino que le aportas la metadata relacionada con el fragmento. Y esto expande las posibilidades, ¿vale? Expande la precisión y expande al final las posibilidades de respuesta. No, pero el metadata no es único. El metadata siempre es específico de cada uno de los fragmentos. Te respondería también más largo a esto, pero es que llevo ya una hora hablando, ¿vale? Espero que me entendáis y tengo el cerebro ya frito de razonar aquí en directo. Tengo una idea de infoproducto de un chatbot en Make que responda por WhatsApp e interacciones de ventas en canales de redes sociales para que filtre los prospectos. Es un blueprint que lleva a que sea fácil de instalar para cualquiera y luego se motiven con el tiempo automatizaciones más detalladas de más alto valor. ¿Qué te parece? Además, veo que crecen muchos software SaaS que ofrecen plataformas que ofrecen facilidad por el usuario y no tengan que hacer nada. Tengo una idea de infoproducto de un chatbot en Make que responde por WhatsApp a interacciones de venta en canales de redes sociales para que filtre prospectos. Vale, Camilo, me parece una muy buena idea, pero ¿qué pasa? Como tú dices, normalmente este tipo de automatizaciones genéricas, donde no te estás anichando, sino que simplemente estás ofreciendo una solución sin ningún tipo de paquetización, es decir, es una solución tecnológica a través de WhatsApp, que realiza una determinada acción, ¿vale? Y que la puedes integrar, bueno, he dicho WhatsApp, pero la puedes integrar en diferentes redes sociales. Esto, cuando nosotros lo comunicamos al mercado, cuando hacemos marketing, es bastante difícil de, digamos, que comunicar de forma efectiva y justificar el precio y la inversión por parte del cliente, básicamente porque dices que ya estamos compitiendo contra SaaS que hacen eso de forma mucho más eficiente que nosotros. ¿Y qué quiere decir que lo hacen de forma eficiente? Quiere decir que en el mercado nosotros o nos diferenciamos por innovación o nos diferenciamos por precio o nos diferenciamos por customización. ¿Qué ocurre? Que en innovación, si compites contra un SaaS que hace esto, no vas a ganar, porque haces exactamente lo mismo. En precio, si compites contra un SaaS que hace esto, no vas a ganar, porque el SaaS lo hace con gran economía de escala, o sea, lo hace para muchas personas y por lo tanto los costes los puedes reducir significativamente, porque vende muchísimas más unidades. Entonces la relación entre cada una de esas unidades con el coste de creación del producto se reduce significativamente. Entonces, el único que te puedes diferenciar es en la customización, es decir, en hacer chatbots a medida para cada uno de los casos de uso del nicho en particular para el cual tú estás ofreciendo esa solución. Entonces, yo lo que te recomiendo primeramente es que niches a un segmento del mercado en particular y que seas el mejor solucionando ese problema concreto, que sean problemas muy concretos para un nicho en particular. De esta forma, a la hora de paquetizar tu oferta te va a ser mucho más fácil, ¿vale? Si no, vas a estar compitiendo siempre contra gente muy grande. Con respecto a lo que me dices, de que es una automatización sencilla, fácil de integrar y que hay interés universal, esto es muy bueno porque al final no es que sea un lead magnet, pero actúa a forma de lead magnet, ya que te hace entrar al cliente, que es lo más complicado, con un producto
con una barrera de entrada relativamente baja. Esto lo hacen muchísimas empresas como Apple u otros, donde suelen tener productos de entrada como pueden ser los SE, ¿vale? Que suelen ser más económicos, con intención de que upsellees, de que después vayas a los productos de las gamas más altas, ¿vale? Cuando tienen una estrategia de upsell bastante marcada. Incluso, por ejemplo, empresas como Burger King y todas estas normalmente suelen tener pues, la típica hamburguesa a €1, ¿no? Esto es básicamente un lead magnet, no al uso, básicamente para que vayas y acabes haciendo upsell, comprando pues, el menú de 3, que si haces grande puedes cobrar, te vale 4 y si lo haces extreme vale 6, ¿vale? Y solo te ponen un 10% más de producto. Entonces, esta es muy buena estrategia, ¿vale? Sobre todo si entras por precio y facilidad de implementación e interés generalizado, te puede ir muy bien y entonces en lo que te tienes que centrar es en aumentar el lifetime value del cliente, es decir, en aumentar la vida útil de ese cliente ofreciéndole upsells y mejoras dentro tanto de ese mismo chatbot como posibles otras automatizaciones relacionadas con su negocio, ¿vale? Entonces, tanto puedes cobrar la parte del mantenimiento, donde tienes unas recurrencias, vamos a decir, de 300, 200 mensuales, que esto te va a dar muchísima tranquilidad porque vas a tener un MRR interesante, un Monthly Recurrent Revenue, y esto es muy bueno, ¿vale? Porque te va a permitir invertir y no depender tanto de esos ingresos de one-time payment. Y por otro lado, pues lógicamente vas a tener una cartera de clientes que en cuanto a referidos y tal, pues es bastante positivo. Habría que validarlo, ¿vale? Pero me parece una muy buena idea, es un buen razonamiento. Buenas, Agustín. Te quería hacer una pregunta sobre los costos de la API. ¿La empresa paga el negocio o los pagas tú? ¿Los incluyes en el mantenimiento? Gracias de antemano. Vale, Diego. Esto lo explico en un vídeo que tenemos en el canal principal de cómo funciona el tema de los costes del cliente y tal, del mantenimiento. De hecho, mira, te lo voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo. Este de aquí, N8N, precios, cuánto cobrar. Vale, échale un vistazo a este vídeo porque extenderá un poco lo que te comento ahora. Pero básicamente hay dos formas de hacer esto. Uno, o bien vinculas las cuentas del cliente y que él pague directamente esos servicios, ¿vale? Es decir, integras las APIs del cliente, que él se cree sus propias cuentas y tú simplemente lo asesoras para hacer esas conexiones, ¿vale? Ya sea a través de conexión remota o a través de otros métodos, depende de la plataforma. O lo que haces es lo asumes tú y cobras un porcentaje adicional, por ejemplo un 20-10%, para hacer el mantenimiento de esas plataformas y por todo el tema administrativo. Por ejemplo, si tú asumes que el cliente va a tener un coste aproximado de $100 al mes, pues le das la posibilidad o bien de tener una tarifa plana contigo de $150, que independientemente de lo que gaste va a pagar $150, o bien de que él asuma con una tarifa flexible lo que vaya a pagar, ¿vale? Dependerá del tipo de cliente. Al final, la tarifa... Aquí no es donde vais a hacer negocio principalmente con el tema de las APIs, ¿vale? Yo esto le daría la flexibilidad al cliente de hacerlo y os diría también que lo ideal es que lo hagáis con la cuenta del cliente, aunque el beneficio de hacerlo con la vuestra es que si ya tenéis los tiers, por ejemplo, de las APIs de OpenAI y todo esto, va a ser mucho más fácil que no tengáis rates limits y cosas así raras y no tengáis que aportar tanta documentación. Bueno, creo que lo hemos respondido todo. 1 hora y 20 minutos. Estoy un poco loco. Mira, por aquí quedan más comentarios. Vale, vamos a intentar responderlos, va. Gracias, Agustín. Nos pregunta por aquí Fernando Martín. Muchas gracias a ti, Fernando, por estar aquí en el canal a diario. ¿De qué forma más eficiente o con qué herramienta nos recomiendas crear la landing page? Vale, landing page yo te recomiendo hacerla con Framer. ¿Vale? Básicamente es una forma súper sencilla con plantillas de hacer una landing page súper fácil. Tienes un montón de plantillas en internet con integraciones muy sencillas. El interfaz es súper responsivo y además es muy robusto, ¿vale? Framer yo te lo recomiendo muchísimo para una landing page sencilla y te va a funcionar muy, muy bien. Si no, te puedes ir a páginas, o sea, a plataformas de vibe coding como pueden ser Replit, Lovable y todas estas. Pero al final la robustez y la percepción de valor suele bajar bastante, suelen ser una calidad bastante malillas. Hola Agustín, muchas gracias por todo el valor que aportas. Muchísimas gracias a ti, Aitor, por comentar. Te llamas como un amigo mío, por cierto. Voy a empezar a ofrecer mis servicios en Workana y además todo lo que pueda llegar a generar lo voy a invertir en el programa para hacer campañas masivas de cold email. Muy buena estrategia, lo recomendamos muchísimo.
Porque de momento he conseguido hacer un par de reuniones con empresas por una automatización sencilla para hacer call email, pero igualmente siento que me hace falta hacer más campañas masivas pagando programas como Instantly, Apollo, Scrapers. Por eso creo que de momento voy a continuar usando una sencilla automatización que me ha hecho ir haciendo algo de call email con un solo correo y metiéndole mucha caña a Workana. Pero sí poder conseguir mis primeros clientes, casos de éxito y poder reinvertir ese dinero. Gracias por todo. Totalmente, Aitor. Esa es la estrategia más inteligente. Empezar con lo que se puede, empezar con un palo y acabar con una mansión, ¿vale? Empiezas con una automatización y un correo, sin excusas, y a partir de ahí vas escalando, ¿vale? Siempre, siempre es lo mejor. Bueno, y ahora sí que parece que lo tenemos todo. Espero no haberme dejado ninguna. Bueno, señores, muchísimas gracias un día más. Hoy nos ha quedado una sesión especialmente larga. Espero que os haya gustado muchísimo, que os aporte muchísimo valor, que estoy seguro de que sí. Y nos vemos en la próxima. Un enorme abrazo a todos vosotros. Hasta la próxima.